Bien, estamos llegando ahora sí casi al final de nuestro módulo, de nuestro segundo volumen de historia de la Iglesia Antigua. Ha sido un recorrido muy extenso realmente, desde que comenzamos el año pasado recorriendo los orígenes mismos de la humanidad a partir de evidencia arqueológica. Todo el programa ha tenido el mismo concepto. Si bien es cierto que estamos haciendo un análisis del origen de la Iglesia que tiene que tener un sentido espiritual, un sentido fundado en las escrituras, en la Biblia, pues lo que hemos hecho es acompañarnos de diferentes ciencias, de diferentes formas de conocimiento humano que nos permiten comprender no solamente cuál ha sido el origen del pueblo judío, sino el origen de los imperios, el origen de los grandes líderes de la humanidad que han trascendido con el paso del transcurrir de nuestra existencia. Y entonces el recorrido ha sido innegable, encontrar cómo la espiritualidad está ligada al, a la política, al gobierno. Allá desde los primeros asentamientos humanos, cuando apenas veíamos el surgimiento de las primeras culturas y ya encontramos la necesidad de los hombres de ligar el poder político al poder espiritual. Y cuando fuimos haciendo nuestro recorrido por cada uno de los imperios hasta llegar al romano, nos encontramos exactamente con la misma tendencia. Y en el imperio romano, por supuesto, la necesidad de convertir a sus líderes, emperadores en dioses. La política sumada con la religión, la política unida a la espiritualidad. Y esto tiene mucho que ver hoy con lo que ocurre con esta parte de la historia que tenemos. En pantalla tienen una imagen que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo era más joven y estaba en el colegio apenas. Vivía en Bogotá y cerca había un museo y había una copia de esta imagen que tienen en pantalla. Es una pintura de Salvador Dalí. Para mí, la más impresionante que he visto acerca de una representación de la crucifixión. Seguramente ustedes han visto otras que les pueden parecer mucho mejores, pero a mí esta especialmente me toca mucho. Y acudía, yo estudiaba en un colegio cristiano y la profesora que era cristiana nos llevaba a ver arte religioso y nos hacía una cantidad de advertencias y nos decía, tengan cuidado porque las imágenes no son para adorarlas, sino para apreciar el arte que hay en ellas. Y la verdad es que fue un buen consejo. Es impresionante en esta imagen cómo se notan hasta las fibras del cabello, los músculos en detalle, una anatomía tan detallada para una persona en esa posición en la que está el modelo de la pintura. Y uno de los aspectos que más me llama la atención es justamente la forma, la perspectiva desde la cual se ve, porque casi siempre vemos las imágenes de Jesús desde la posición del espectador que está en el piso. Acá esa imagen nos muestra a un espectador desde arriba, casi que como que el pintor quiere decirnos, alguien que esté por encima de la cruz debería haber visto la imagen de esta manera, como que si Dios el Padre hubiese visto
a su Hijo Jesús desde esta perspectiva. Es bien, bien interesante la propuesta del pintor. Además, si ustedes se dan cuenta, tiene una forma de triángulo y él explicaba en algún momento que en la representación de la forma de esta pintura también hablaba de la Trinidad y cómo estaba la cruz suspendida por encima de la tierra, con todas las implicaciones que tiene, pero de verdad que desde el punto de vista anatómico es una imagen realmente asombrosa y quiero comenzar un poco con esto, porque el tema de hoy tiene que ver con la crucifixión y el proceso judicial de Jesús. Nuevamente, separándonos un poco de el concepto puramente cristiano o religioso, sino viéndolo desde una perspectiva un poco más alejada del proceso judicial. Les confieso que para preparar esta clase de hoy, que realmente son 3 capítulos, acudí a algunas personas que pues tienen mucho más conocimiento que yo en estas áreas. Acudí de una parte a un abogado y de otra parte acudí también a un psicólogo para la primera y tercera parte de la clase de hoy. En la segunda parte de la clase o de este conversatorio hablaremos de una perspectiva médica de los eventos desde el punto de vista forense que tienen que ver con el hecho de la muerte propia de Jesús, cómo lo vemos desde la perspectiva forense. Pero esa primera parte desde el punto de vista jurídico. Entonces fue un poco complejo porque teníamos que deshacernos del pensamiento jurídico, en este caso colombiano, latinoamericano, y regresar al pensamiento jurídico de aquella época, el pensamiento jurídico hebreo, los principios jurídicos sobre los cuales se sustentaba la acusación y se sostenía la acusación frente a un reo que estaba condenado a muerte. Y cómo se sustentan esas acusaciones desde el punto de vista legal de la cultura hebrea y cómo encaja esto dentro de la norma jurídica romana, porque eran 2 mundos jurídicos completamente diferentes. Y basta una lectura general de los evangelios para encontrarnos que realmente no se produjo un juicio. El juicio de Jesús no fue un juicio realmente. De hecho, una de las sorpresas que, a la que llegábamos con las personas que me asesoraban para este tema, alguna de ellas no cristiana, me decía pues sorprendido porque no había leído los evangelios y no había tenido conocimiento acerca de los detalles que narran los evangelios sobre el proceso que llevó a la muerte de Jesús. Y decía una de estas personas, lo que realmente ocurrió aquí fue una ejecución extrajudicial, disfrazada de un proceso judicial, fue un crimen de Estado prácticamente. De manera que terminamos encontrando que el caso también ha sido analizado por juristas eh, que han llegado todos a la misma conclusión. Acá lo que hubo fue una manipulación del sistema judicial romano que fracasó y que esa manipulación estuvo dada justamente por el Sanedrín y por el sumo sacerdote, quienes debían garantizar verdad, imparcialidad y por lo menos aplicación de la norma jurídica existente para ellos en la época en la que este simulacro de juicio ocurre. Y entendemos que no existió un,
proceso jurídico como tal, sino que existió lo que hemos denominado como una farsa judicial. Al lado derecho de su pantalla tienen una segunda pintura también del mismo autor, de Salvador Dalí. Eh, También me parece muy estética, muy bonita. Por supuesto, insistimos, a nosotros no nos interesan las imágenes con el tipo con la orientación de culto como la pueden tener algunas personas, pero es estéticamente bien lograda. Y una de las explicaciones que da el pintor en este instante es que nuevamente él intenta integrar el concepto de Trinidad. Ustedes se fijan que la cruz está construida por diferentes cubos, pero cuando ustedes cuentan los cubos, aparecen apenas 8 y él dice, la Trinidad está integrada allí porque realmente Jesús es el noveno cubo. Y de esa manera es que construye la pintura. La mujer que aparece en el piso, observando, es la esposa de Salvador Dalí. Gala se llamaba ella. Digamos que, les insisto, para mi interés particular han sido realmente las únicas dos imágenes que me han llamado la atención sobre este evento por la estética que tiene. Pero comencemos con esto. Hablemos un poco acerca de este evento judicial que llevó a la muerte de Jesús, que está dividido en dos fases. La primera fase que es la fase judía y la segunda fase que es la fase romana. La fase judía que podemos subdividirla entre el arresto y el proceso ante el Sanedrín. El cuadro que tienen de fondo, la imagen que tienen de fondo, permanece también a una pintura de Luca Giordano que se llama El beso de Judas. Y recordamos que el arresto de Jesús se realiza de noche. Eh, Se nos narra en los evangelios acerca de la existencia de un grupo de personas que puede haber estado conformado ese grupo por personas del pueblo, por líderes religiosos, por soldados. No es clara finalmente la composición exacta del grupo que acompaña al traidor en el momento en que lo arrestan. Y es muy llamativo el uso del beso como esa señal que permitiría la identificación del acusado. Si no lo miramos desde el punto de vista espiritual, porque es lo que queremos, intentamos hasta donde sea posible separarnos de, de la perspectiva espiritual y tener una perspectiva un poco más humana de los eventos que están ocurriendo, pues estamos hablando de alguien que traiciona a su líder, a su compañero de trabajo, a su compañero de evangelización, que lo traiciona con un beso y que decimos que por lo menos, si no espiritual, éticamente es muy reprobable y que carece de todo tipo de honorabilidad entre amigos. Y que una vez arrestado Jesús, lo primero que hacen es llevarlo ante Anás, que era el suegro de Caifás, pero recuerden ustedes que Caifás era el sumo sacerdote. Anás no era el sumo sacerdote. Ese solo hecho, el punto de partida de este proceso, ya adquiere una connotación de ilegalidad, porque es que quien podía iniciar un proceso judicial, la primera autoridad a quien debió haber sido llevado Jesús era ante Caifás y no ante Anás, porque Anás no era el sumo sacerdote en función. Y aquí le hacen un primer interrogatorio que por supuesto carece totalmente de legalidad frente al derecho judío de esta época, porque Anás no era competente para iniciar un proceso judicial. El proceso judicial inició viciado, inició con un interrogatorio que carecía de toda legalidad desde el punto de vista de que quien inicia el interrogatorio no tenía funciones judiciales en ese instante. Y un segundo hecho relevante en este momento es cuando presionan al arrestado para que se culpe a sí mismo en una situación que incluso en los regímenes
más autoritarios actuales, es considerado como irregular, porque a nadie se le obliga a que se incrimine a sí mismo. Y de hecho, en la mayoría de los sistemas judiciales del mundo se considera que la persona debería tener protección, por lo menos con respecto a eso, es decir, con respecto a no incriminarse a sí mismo y que sea el Estado quien lo vence en juicio y compruebe que se cometió o no se cometió el delito. Y aquí estamos configurando un segundo elemento de ilegalidad en este proceso cuando al detenido se le obliga a incriminarse o se le insta a que se incrimine a sí mismo. Además, que era un evento que estaba absolutamente prohibido por la ley judía, que establecía que se requería el testimonio de por lo menos dos testigos y que esos dos testimonios fueran concordantes para poder iniciar apenas las investigaciones e iniciar un proceso judicial. Yo quiero que piensen ustedes en sus sistemas judiciales en sus países. Quiero que piensen cuánto tiempo tardaría un proceso eh, que condujera a la condena para una persona pues, que ha cometido delitos graves. En este caso, la existencia de la pena de muerte, que existe en algunos países aún en el mundo, no existe así en Colombia, pero supongamos que en su país también existiese la pena de muerte. Probablemente este sería un proceso que no tardaría 1 o 2 días. Probablemente sería un proceso que tardaría tiempo para que las partes presentaran sus argumentaciones, para que el acusado tuviese la oportunidad de defenderse y de presentar evidencias apropiadas. Y así ocurría también, tanto en el sistema judicial de los judíos como en el sistema judicial romano. Era necesario que existiesen por lo menos el testimonio de dos testigos que fuesen testigos creíbles, fiables y que sus testimonios concordaran para poder iniciar la fase de acusación. No estamos hablando, por supuesto, de la fase de condena. Sin embargo, aquí encontramos que el acusado es conducido ante Caifás después de haber sido interrogado por alguien que no tenía la autoridad para iniciar un proceso de investigación judicial. Y otra irregularidad es que el Sanedrín, por la hora en la que se convoca este proceso, no estaba completo. La asamblea era parcial y para un evento como una condena a muerte para un acusado, debía existir una asamblea plena. Y esto es algo que no ocurre en este momento y que viola los principios de legalidad y los principios de defensa con respecto al derecho penal judío de la época. Y este está recogido por los mismos judíos en la Mishnah, en donde describen cuáles deberían ser los elementos básicos probatorios que deberían haberse cumplido y que definitivamente era imposible que todos los trámites necesarios para que el juicio, para que fuese un juicio transparente, se hubiesen dado en una noche. Vuelvo a insistir con ustedes, es como si a alguien en su país, si existiese pena de muerte, lo arrestan en la noche, cayendo la tarde, y a la mañana siguiente ya lo tienen condenado y con orden de muerte. Es decir, este proceso se hizo, completo el proceso se hizo en la noche, en una noche. La ley judía establecía que estos procesos debían realizarse exclusivamente de día, no podían realizarse de noche. Un juicio capital no podía celebrarse en horas de la noche.
De ahí ya estamos entendiendo que no fue un proceso a partir de apenas algunos elementos importantes que estamos viendo acá, el inicio, la forma en la que se hace el interrogatorio, los elementos probatorios con los que cuentan los acusadores y el momento que se utiliza para realizar la investigación y llegar a la conclusión de que el acusado iba a ser condenado a muerte, pues encontramos que carece de toda legalidad frente al derecho judío. De hecho, todo juicio capital, insisto, debía realizarse de día únicamente. Y si no se alcanzaba a terminar el proceso, como seguramente no se alcanzaba en un día, debía suspenderse al caer la noche para continuar el proceso durante el día siguiente. Sin embargo, nos encontramos que el Sanedrín realiza este proceso en la noche, sobre la madrugada, y que ese proceso, por el solo hecho de haberse realizado en la noche, estaba viciado de nulidad. Sin embargo, fue la forma en la que se llevó adelante el proceso. Mm, el, el lugar de realización de este proceso también es importante, porque no puede realizarse, por lo menos en Colombia, no puede realizarse un juicio sino en un juzgado, en, en una sala de tribunal previamente diseñada para esos efectos. Bueno, los juicios capitales frente al derecho judío debían realizarse en la sala oficial del Sanedrín. Sin embargo, gran parte del proceso en contra del detenido se realizó ilegalmente en la casa privada de Caifás, que es por lo menos donde inicia, digamos, esa etapa de consolidación de la acusación y posterior condena. Entonces, es como si a alguien lo capturan unas personas que no tienen autoridad, lo capturan a medianoche o en la noche, se lo llevan para una casa de alguien y le hacen un juicio sumario en ese lugar y lo condenan a muerte. Se escucha tan extraño en este instante como fue extraño en aquel momento. Presentaron algunos testigos. Los evangelios describen cómo los testimonios fueron contradictorios. Los testimonios no cumplían los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia judía, y estos testigos debían también examinarse. No cualquiera podía constituirse en un testigo de un proceso de pena de muerte, sino que habían algunas calidades también que debían cumplirse para confirmar precisamente esa calidad del testigo. Y no solo eso, sino que no se confirma la calidad de los testigos, sino que además los testimonios no coincidían, de manera que esos testigos debían ser descartados y debía reiniciarse, si es que fuese el caso, reiniciarse el proceso, si se encontraba algún tipo de causa justa para que se reiniciara un proceso que a todas luces había comenzado mal y que tenía como fundamento unos testigos que carecían de validez en cuanto a sus testimonios. Todo el proceso está plagado de errores y de errores además que se convierten en delitos en sí mismos. El hecho de utilizar testigos falsos es penado por la ley colombiana, pero también seguramente en sus propios países por sus sistemas judiciales. El uso de testigos falsos es un delito. Aquí también se cometió ese delito, se utilizaron testigos falsos. Sin embargo, aún así, los jueces continuaron con el proceso. Hay una declaración que hace Jesús cuando le preguntan si es el Hijo de Dios y él utiliza la expresión yo soy. Y es la expresión que es utilizada por los líderes y por el Sanedrín como prueba
única, suficiente para condenarlo por blasfemia, que era un cargo religioso. La blasfemia en sí misma, frente a la ley romana, no era un delito que fuera considerado como agravante para pena de muerte. Pero de todas maneras, la propia ley judía no establecía que nadie podía ser eh, condenado basándose en su propia confesión, sino que tenía que existir la certeza de los testigos. Mucho menos entendiendo que estamos hablando aquí de un caso que llevaba en el que se buscaba la pena de muerte del detenido. Entonces se necesitaban testimonios externos. No era suficiente con el testimonio del detenido y mucho menos cuando acá no se está confesando ningún tipo de delito que afectara la legislación romana, que era el gobierno que realmente imperaba en aquella época, sino que era una afectación de tipo religioso. Aún así, a pesar de que Jesús es forzado por la manera en la que se le pregunta, él debía contestar, y era una cuestión de honor contestar. Jesús contesta, responde al interrogante, y se considera que no se constituyó realmente el, el concepto de blasfemia, ya que él no utilizó el nombre sagrado de Dios, que era el que los judíos consideraban que al utilizar o al expresar el nombre sagrado, como si él mismo fuera el Yahvé o el Jehová, ese momento sí se hubiese constituido la blasfemia, pero Jesús no utilizó el, el- el- el nombre o el tetragramatón, no es utilizado por Jesús para decir que Él es, sino utilizó otra expresión equivalente a la lengua hebrea que traduciría como yo soy, lo cual consideraron ellos que era una declaración sin duda de blasfemia. Así que, aunque el juicio se hubiese desarrollado en esas condiciones, aunque hubiesen tenido testigos válidos y aunque la declaración del acusado hubiese sido también válida frente a la luz del proceso de las leyes existentes de los judíos, pues tampoco podía emitirse un fallo condenatorio en ese mismo momento. Porque así como ocurre en los sistemas judiciales de nuestros países, una vez son presentadas las pruebas, por parte de la defensa, una vez son presentadas las acusaciones por parte de la fiscalía o quien corresponde en sus países, pues el juez se toma un tiempo para analizar las pruebas, para analizar todo el caso y tomar una decisión. Acá no se hizo eso, acá no se hizo ningún análisis, no se tomó ni siquiera un día para la reflexión, para revisar los argumentos en favor de los acusadores o de la defensa, para revisar si existía algún elemento propio que permitiera la absolución del acusado, sino que el Sanedrín inmediatamente declara la pena de muerte durante la noche sin tener absolutamente ninguna pausa deliberativa. Nuevamente, insistimos, esto es prácticamente una ejecución extrajudicial lo que ocurre acá, un juicio disfrazado de legalidad, que realmente cuando se analiza bien el caso nos encontramos en que fue una sesión de planificación que le permitiera al Sanedrín presentar cargos bien estructurados ante la autoridad romana, eh, que aparentemente tenían un manto de religiosidad, pero que vamos a ver en la segunda fase de este proceso, cómo realmente nos estamos encontrando es ante la planeación de unos cargos que debían ser presentados ante el representante del Imperio Romano. Estamos hablando de Poncio Pilato porque la jurisdicción para poder ejecutar a una persona la tenía Roma, es decir, los judíos no podían matar a nadie aunque hubiesen dado la orden, no podían ejecutar la orden de muerte. Le correspondía, era al representante de Roma. En este caso estamos hablando de Pilato, de Poncio Pilato. Aquí se hace el traslado de jurisdicción. Ellos comprenden que ya su jurisdicción no puede hacer más, lo acaban de condenar y ahora
preparan unos cargos que son presentados al representante de Roma, quien debía, en razón de sus funciones, analizar el caso que se le estaba presentando. El Sanedrín eh, no podía presentar una solicitud de condena de muerte por un cargo de blasfemia, porque simplemente eso no podía, no iba a ser aceptado por la legislación romana. O sea, la blasfemia no era una causal de pena de muerte por los romanos, y menos cuando se trataba de temas religiosos en cualquiera de sus provincias. En este caso estamos hablando de los judíos. Entonces esos problemas religiosos o teológicos, pues tenían que ser resueltos eh, por los implicados en temas religiosos. Eso no tenían, digamos que no le interesaba realmente a Roma eh, participar en esos eventos o en esas diferencias religiosas. ¿Cuál era la función de Poncio Pilato? Pues como prefecto necesitaba mantener el orden en la provincia. Su función como quien garantiza la recaudación de los impuestos. Una función también orientada hacia mantener el orden a través del uso de la fuerza militar. Y esa era su función básica. Ya nos hemos encontrado con Poncio Pilato después de que hemos hablado acerca en alguna de las sesiones anteriores, hablamos acerca de los reyes judíos o que representaron a los judíos, hablamos de todos los reyes Herodes y cuando ellos definitivamente son apartados del poder, específicamente en la provincia que estamos analizando en este instante, entonces se envía la delegación de Roma, en este caso con la representación de Poncio Pilato, para que ejerza la autoridad en nombre de Roma, en nombre del imperio. Pero una acusación de, de herejía o una acusación de blasfemia no iba a ser tomada con seriedad por parte de un representante de Roma. Y esto era algo que sabía claramente el Sanedrín, de manera que ellos hacen un giro en cuanto al lenguaje que utilizan, la forma en la que presentan el caso ante Pilato, tratando de hacerle ver a Pilato que lo que estaba existiendo aquí no era una acusación de blasfemia, sino un crimen en contra de la majestad del emperador, lo que se llamaba el crimen majestatis, es decir, un crimen que se conoce como el crimen de lesa majestad, que eso sí era grave para el imperio romano. Era muy grave para los romanos que alguien atentara contra la majestad del emperador, contra la autoridad del emperador. Cuando a Jesús se le intenta hacer declarar que es Dios o hijo de Dios, pues implícitamente llevaba eh, la denominación de rey, porque el hijo de Dios necesariamente tiene que ser rey. Y esto desde el punto de vista religioso o espiritual. Pero la habilidad de los acusadores justamente fue esa, hacer un giro no solamente idiomático, sino judicial, estableciendo que si Jesús se constituía a sí mismo como hijo de Dios, pues era Dios. Y recuerden ustedes, hemos reiterado en muchas ocasiones que para los romanos de aquella época el emperador era Dios y debía ser adorado como Dios y no podía existir otro. De manera que el emperador sí se veía afectado en su majestad si alguien más se hacía llamar rey o si alguien más se hacía llamar Dios. Es esta la forma en la que los acusadores presentan el caso ante Pilato. Entonces, aquí, para los romanos, no era poca cosa que alguien, porque ya habían tenido muchos casos
de enfrentamientos en contra de quienes, ¿se recuerdan ustedes una de las clases anteriores, quienes se hacían pasar como Mesías, como hijos de Dios, como representantes de Dios en la tierra y que habían hecho la guerra en contra de los romanos e incluso en algún momento llegaron a derrotarlos y Roma no se iba por los lados con este tipo de cosas porque realmente ya habían sufrido mucho en temas militares. Cuando alguien instigaba revueltas, haciéndose llamar rey, haciéndose llamar Mesías. Así que la acusación ocurre en varias fases. Son realmente tres los principales delitos por los que se acusa a Jesús ante Pilato. Y el primero de ellos, la prohibición de pagar el tributo al César. Y es una acusación grave porque era obligatorio, por supuesto, el pago del tributo al emperador. De manera que incitar al no pago del tributo se consideraba sedición, porque pagar el tributo era símbolo de sumisión. Y aquí recuerdan ustedes que Jesús había enseñado que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De manera que Jesús no se opuso en ningún momento al pago del tributo. Y esta acusación, pues, es evidentemente falsa, porque Jesús no se negó a pagar el tributo y tampoco instigó a otros para que evitaran pagar el tributo a Roma. Pero era una acusación especialmente grave, muy grave para la jurisprudencia, para el sistema judicial romano. Segundo, una segunda acusación muy grave, un segundo cargo que se hace en contra de Jesús es que se dijo que era Cristo y que Cristo era un rey, un Mesías, un rey. Y esto era extremadamente grave frente a Roma, porque atentaba contra el poder imperial, atentaba contra el nombramiento de reyes que hacía únicamente el emperador y atentaba contra el César mismo. Era una declaración de traición en contra del imperio. Y este sí era un cargo que era perseguido con pena de muerte. Y pena de muerte no de cualquier clase, sino pena de muerte con crucifixión. La crucifixión no era de todos los días, no es que se acusara a alguien y que lo condenaran a muerte y enseguida lo crucificaban, no. O sea, la crucifixión no era el pan diario del día de los romanos, no era la forma en la que acostumbraban a matar a la gente o a condenar a la gente. La crucifixión era un recurso extraordinario para delincuentes que eran muy, de una parte, extremos y además muy notorios. Y una de las razones por las cuales existía pena de muerte en el Imperio Romano, pues era atentar contra la autoridad del César, contra la autoridad del emperador. Y esto era muy grave, de manera que cuando el Sanedrín presenta el primer caso, el primer delito en contra de Jesús, insinuando que él está promoviendo que no se paguen los impuestos, y el segundo delito, que es el hecho de que se autonombra rey, y esto es un delito de sedición muy grave porque está atentando directamente contra el imperio y contra el César, pues realmente están poniendo en una situación complicada a Poncio Pilato, que Pilato finalmente era representante de Roma, y unas personas que tienen una cierta relevancia y que han sido respaldados por Roma. Recuerden ustedes que el sumo sacerdote era nombrado por el César. Entonces tenía una línea directa con el César, un representante del César en temas religiosos. Recuerden ustedes que los reyes, y más adelante, eh, no solamente el César, sino que los mismos reyes de las provincias podían nombrar al sumo sacerdote y que el sumo sacerdote tenía el cargo de sumo sacerdote era un cargo político, tenía mucha afinidad con el imperio. El cargo de sumo sacerdote dejó de ser espiritual hacía mucho tiempo y ahora era considerado un apéndice político
que servía a los intereses del emperador. Y una de estas personas que se consideraba que era amiga del emperador está acusando a alguien, tienen a un detenido, lo están acusando de promover de que promueve el no pago de impuestos y segundo que además se nombra rey, se autonombra rey y con los antecedentes que ya tiene el pueblo judío, pues esto era gravísimo. Es la forma en la que los judíos presentaron el escrito de acusación, bueno, ni escrito, porque además escrito no hubo, esto fue un proceso verbal, un proceso sumario, insistimos, pero fue la manera en la que acusaron a Jesús de un delito muy grave. Entonces, y cuando uno lee las escrituras un poco más a fondo, se encuentra con que realmente lo que estaba ocurriendo aquí es que le tenían envidia. Es increíble que el fondo real de todo esto haya sido envidia. O sea, le tenían envidia a Jesús, le tenían envidia que la gente lo seguía, lo respetaba, lo respaldaba, creían en él. Pero ellos son muy cuidadosos porque no presentan a Jesús como un hereje, porque ese es un cargo que hubiese sido desestimado por Poncio Pilato, sino lo presentan como el cabecilla de una insurrección. Y esto sí era grave. De manera que Poncio Pilato se ve, digamos, eh, obligado a tomar una decisión o dejar libre a este que están acusando de sedición, que está actuando en contra del sistema financiero de Roma, que está actuando en contra del emperador, o mostrar que es realmente es leal a Roma, que es amigo del emperador, que es amigo del César y que está dispuesto a tomar las medidas necesarias cuando se vaya a presentar una situación que ponga en riesgo la estabilidad del imperio en esta región. A partir de la lectura que se hace a la historia de los evangelios, encontramos que Pilato no estuvo convencido de los cargos. Realmente él no estuvo convencido de que los hechos fueran como se los estaban contando. Sin embargo, participó dentro del proceso y no solo participó, sino que lo avaló. Vamos a ver cómo es ese proceso de ejecución, la ejecución de Jesús, justamente ahora. La cruz se consideraba como el máximo suplicio o el máximo castigo, el sumum supplicium. La crucifixión, insisto, no era un evento que ocurriera diariamente. La pena capital estaba destinada hacia los individuos más peligrosos de la sociedad, la gente más perversa, el más malo que se puedan imaginar era el que era llevado al patíbulo. Insisto, volvamos a ponerlo en contexto actual. En los países que tienen pena de muerte, ¿a quién condenan a pena de muerte, por ejemplo? No van a condenar a pena de muerte a alguien que robó, eh, ¿cierto? O a alguien que estafó, incluso. Acá en los países que tienen impuesta ese castigo, pues está reservado para los delincuentes más peligrosos, para gente realmente que es de extrema crueldad, gente que realmente requiere un castigo que sea ejemplarizante para que la sociedad no repita el hecho. Gente que agrede niños, gente que mata sin piedad a otras personas y que se hacen merecedores de esa pena capital. Entonces, así como ocurre ahora, en aquella época también la cruz era un instrumento de control del Estado, era un instrumento de intimidación del Estado que se le aplicaba básicamente a quienes no eran romanos, que se le aplicaba a quienes no tenían
un respaldo económico, porque si alguien tenía un respaldo económico, aunque estuviese acusado de delitos graves, incluso el sistema judicial permitía que las personas con cierta categoría económica o de nobleza pudiesen recibir otro tipo de castigos. Aquí estamos hablando de una persona que no tenía esas ventajas, es decir, que pertenecía a un estrato social bajo, o incluso que eran esclavos o los piratas de aquella época, y era una pena de un castigo que estaba destinado especialmente para rebeldes políticos, para los sediciosos, para los agitadores y para todo aquel que realmente el Estado considerara que era extremadamente peligroso o despreciable. Luego, la pena que se le impone a Jesús no era la que se le imponía a cualquier tipo de acusado, sino que estamos hablando de un delincuente de peligrosidad extrema. Esa es la forma en la que se considera a Jesús, un personaje que es absolutamente despreciable, que es digno de persecución máxima, que necesita ser exhibido públicamente como ejemplo para que otros no vayan a hacer lo mismo, porque los delitos que ha cometido son de extrema gravedad, que atentan contra el Estado, que atentan contra la estabilidad del Estado, que atentan contra la figura misma del emperador, que atentan contra el imperio, y esto era, es decir, un personaje absolutamente peligroso. Es la forma, insisto, en la que los dirigentes políticos de la época presentaron a Jesús y bueno, así actuó Pilato. Entonces decimos que el cargo que más afectó aquí en este momento el proceso es precisamente el de sedición, porque este era un cargo que era de especial interés para los romanos, que los romanos intentaban mantener la pax romana, intentaban que no se alterara, porque estaban teniendo un florecimiento a nivel económico, tenían una estabilidad política, y cualquier cosa que atentara contra la pax romana o atentara contra el imperio mismo tenía que ser rápidamente controlada. Entonces, es la inteligencia, la sagacidad con la que actúan los religiosos para poder acusar a Jesús de un delito que realmente fuera reconocido como grave por parte del representante de Roma. Y es por esa razón que eh, el ritual al que es expuesto Jesús, una vez es condenado a la pena de crucifixión, es absolutamente humillante. No es que, insisto, no es que a todos los delincuentes del Imperio Romano se les castigara de esta forma. Era un ritual destinado, insisto, a los más peligrosos delincuentes que el imperio podía tener. Humillación completa, deshumanización, pérdida absoluta de cualquier tipo de derechos, si es que existieran, como los comprendemos hoy en día. Y Jesús fue sometido a algo que se llama la verberatio, que era la flagelación con el látigo, un látigo de cuero. Ahora creo que tengo por ahí otra imagen. Son unas tiras de cuero entrelazadas y en las puntas tienen huesos astillados y tienen unas esferas de plomo que servían para causar dolor extremo, pero no solamente eso, sino que al cortar la piel y cortar el músculo, provocaban pérdida de sangre y además por la forma en la que marcaba visualmente al criminal. Era un castigo que se reservaba para, insisto, para personas de altísima peligrosidad, un castigo eh, que era no solo humillante, sino que físicamente era extremadamente doloroso. Pero como ese era un crimen de Estado y el crimen era ir en contra del emperador, pues aquí tenían que demostrarse públicamente que nadie podía intentar siquiera acercarse a la figura del emperador. Así que
el hecho de la crucifixión y todo este evento de tortura, a mi juicio un poco mal llamada la pasión de Cristo, que no hubo ninguna pasión, aquí lo que hubo fue una tortura espantosa. Estamos encontrando cómo además viene este otro momento que es el de humillación absoluta, coronarlo con espinas, poner el manto púrpura, la caña como cetro, las burlas del poder militar del imperio, de los soldados, salve rey de los judíos, el- esa teatralidad cruel con la que trataron al acusado, absolutamente extrema, innecesaria, pero que tenía un objetivo, y es que dentro de los protocolos de Roma lo que se quería era borrar, quitar cualquier vestigio de honor o de grandeza que hubiese podido tener la persona, es decir, el acto supremo de humillación, demostrándole al mundo, demostrándole a la población que ese reinado del supuesto rey era una completa mentira y que finalmente iba a morir como un delincuente y como un esclavo, que era una pena, recuerden ustedes que estaba destinada también a los esclavos. Y no solo eso, sino que también tenemos también lo que se llamó el Titulus Crucis, que es el letrero ese que finalmente Pilato ordena fijar en la cruz, con la descripción Jesús de Nazaret, rey de los judíos, porque era el cargo principal por el cual se le estaba condenando a la muerte, es decir, por intentar, por llamarse rey, que no lo hizo, un cargo inventado de parte de los religiosos, pero llevado al contexto político, sacado completamente del contexto espiritual o religioso, llevado al contexto político, este se hacía llamar rey, y aquí tienen a todo el que se haga llamar rey. Lo vamos a tratar de la misma manera, lo vamos a exponer de la misma manera, porque ahí, en la cruz, lo que se hacía era exponer o publicar la razón por la cual el crimen había sido tan grave que había llevado a la pena de muerte. Y esto servía de advertencia pública para que otros no hicieran lo mismo, es decir, para que a otro loco no se le ocurriera llamarse rey o atentar contra la grandeza del imperio o del emperador. Pero también porque entendemos que esto tenía un doble sentido, es decir, era un mensaje humillante, despectivo, despreciando a quien estaba ahí colgado y diciéndole a los judíos, porque es un acto de venganza también de Pilato en contra de los judíos, cuando dice, mire, aquí tienen a su rey, ustedes tenían un rey, aquí tienen a su rey, y esto va a pasar con quien de ustedes llegue a considerarse rey. Lo crucifican y ponen el título, clavan el título en la inscripción Jesús de Nazaret, rey de los judíos, crucificado, por supuesto abandonado por su pueblo, y es interesante aquí aclarar, encontrar cómo el sumo sacerdote y los líderes religiosos intentaron oponerse a, a la inscripción de ese título, pero era prerrogativa de Poncio Pilato eh, que se estableciera el título, la razón por la cual fue muerto, y fue finalmente la acusación que hicieron los mismos religiosos, ¿no? Este rey se hace pasar por rey, atenta contra Roma, entonces Poncio Pilato responde con el hecho de que, bueno, entonces si es rey será el rey de los judíos. De esa manera también quería Pilato prevenir que de los judíos otro llegara con esa idea mesiánica, aspirar a ser el Mesías que llegara a enfrentarse al Imperio Romano. Quedaba claro ahí, al fijar ese título sobre la cruz, que el único y verdadero rey era el emperador romano y que el único dominio realmente existente era el dominio de Roma, que era un poder que era absolutamente incuestionable. Entonces hemos llegado a algunas conclusiones, una de ellas, y si acaso la que más
Nos compete es el hecho de que ese juicio fue una completa farsa, que fue un proceso que llevó a la crucifixión de Jesús de manera extrajudicial, que intentaron disfrazarlo como si fuese un juicio real, legal, que el Sanedrín desde el comienzo tenía, desde el momento en que Judas le da el beso a Jesús, ellos ya sabían cómo iban a proceder con Jesús, de qué lo iban a acusar, cómo lo iban a llevar frente a Pilato. Eso fue premeditado, absolutamente premeditado. Ellos sabían que estaban fallando, estaban actuando en contra de su propio ordenamiento jurídico y sabían que iban a influir sobre el pensamiento jurídico romano también. Una condena que fue injusta en un tribunal que fue ilegítimo, en un proceso que fue ilegal a todas luces, que no comenzó bien, no terminó bien, y Pilato reconociendo incluso la inocencia del acusado, porque lo dijo públicamente, pero aún así actuó contra su propio ordenamiento jurídico, porque Pilato tenía claro que no podía condenar a alguien que fuera inocente y no tenía por qué haberse ido ante la presión de los religiosos y tenía que haber solicitado la investigación, una investigación que fuera realmente imparcial sobre los hechos que estaban ocurriendo, pero Pilato no actuó tampoco de esa manera. Por eso decimos que Pilato actuó más bien motivado por una razón de Estado y por una razón personal, que era la de no poner en riesgo su propio interés político, que no se pusiera en tela de juicio su autoridad en esta provincia y no porque realmente se hubiera actuado en derecho o se hubiera actuado con legalidad frente al proceso de Jesús. Estamos recordando, acá les había mencionado que íbamos en esta imagen a observar un poco cómo se realizaba el proceso de la flagelación. Al lado derecho encuentran una representación de cómo se vería el instrumento, con las esferas de plomo, con huesos incrustados también, la posición en la que se ubicaba al detenido y la forma en la que actuaban eh, el flagelo cuando caía sobre la espalda, los cortes que se hacen desde exterior hacia interior, justamente por la disposición propia del instrumento de tortura. Esto es importante también para tener en cuenta porque lo que se produjeron fue traumas no solamente contundentes, sino traumas lacerantes. Es decir, con estas armas eh, cortantes en un extenso plano dérmico que llegó también a zona subcutánea y a zona muscular. Y esto conduce a lo que llamamos en medicina una hipovolemia aguda, que es la pérdida de sangre, en este caso un sangrado continuo, provoca la hipovolemia, provoca algo que se llama la SIRS o respuesta inflamatoria sistémica, y más adelante provocará un shock hipovolémico. En algunos de los pasajes de los evangelios se muestra que Jesús va llevando el patíbulum, lo va cargando y llega un momento en donde no lo puede llevar más. Entonces la gente dice, estaba cansado. No solamente estaba cansado, estaba entrando en un estado de pre-shock, o de shock, seguramente taquicárdico, seguramente por la pérdida de la volemia, es decir, por el sangrado, estaba entrando en un estado de hipotensión y en un estado que llamamos de deterioro progresivo de la perfusión tisular, es decir, el llenado que hace la sangre de los diferentes tejidos que se estaba perdiendo precisamente por el hecho de que había sido cortado múltiples veces y además estaba siendo obligado a cargar el madero. Decimos entonces que la muerte llegó algunas horas después de estar sujeto a la cruz. Por los relatos que narran los evangelios, pues unos clavos que fueron insertados en zonas metacarpianas y podálicas y que adicionalmente pues esa posición de crucifijo, es decir, estar colgado en esa posición, lo que hace es que comprime la caja torácica. No sé si ustedes han visto en algún momento cuando una persona tiene dificultad respiratoria, uno dice ahí están claudicando los músculos respiratorios.
sea, la respiración se produce básicamente por efecto del diafragma y por algunos músculos que ayudan naturalmente a la respiración. Pero cuando estos músculos se cansan, entonces la respiración se vuelve muy dificultosa y tanto el tórax como el vientre comienzan a expandirse y a contraerse muy violentamente con el fin de intentar llevar oxígeno al cuerpo, es decir, que la sangre continúe circulando. Es lo que está ocurriendo acá, porque la posición en la que está sometido el detenido en este instante, suspendido por el propio peso corporal, suspendido eh, de, de los clavos insertados en sus regiones metacarpianas, lo que está causando es que se produzca una contracción diafragmática eh, que está siendo contrarrestada por el peso corporal, el propio peso, hace que se dificulte esa función ventilatoria y conduce a algo que llamamos hipoxia. La hipoxia significa que no logramos ventilar bien, el oxígeno no llega a los tejidos, como se está produciendo una respiración anormal, no es una respiración profunda, el oxígeno no está llegando a los diferentes órganos, se comienza a producir una intoxicación por por el carbono que queda en sangre que no logra ser expulsado. Como no hay una respiración adecuada, el, el, el carbono que debe ser expulsado por vía respiratoria no es expulsado y queda dentro del organismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a estar produciendo la hipoxia, lo que está produciendo la hipercapnia, y además se produce otro efecto, otro evento metabólico que se llama la acidosis respiratoria, es decir, una intoxicación. El mismo cuerpo se está envenenando por no poder respirar adecuadamente. Entendemos que el evento de la cruz no fue tan extenso como ocurría con otros presos. Parece que fue un poco más rápido, según lo que se narra en la historia, fue un poco más rápido, porque este preso en especial había tenido este politraumatismo causado por eh, por el flagelo. Entonces, ya nos encontramos ante un paciente que ha sido lacerado en múltiples ocasiones, que ha tenido un deterioro cognitivo, que ha tenido un shock hipovolémico causado por el trauma. Ahora nos estamos encontrando con que ese mismo paciente que ha perdido sangre y que está teniendo ese shock hipovolémico está suspendido en la cruz, que está teniendo la dificultad respiratoria, se está ahogando, este paciente se está ahogando realmente. Recuerden ustedes cómo la sangre está fluyendo por su espalda, está fluyendo de las heridas que tiene en la cabeza, está fluyendo por las heridas que tiene en la cara, está fluyendo por las heridas que han sido causadas por los clavos que están sosteniendo su cuerpo con su peso propio en el madero, de manera que lo que se está produciendo aquí es un fallo cardiorrespiratorio por agotamiento metabólico. Y esto nos está causando el cuerpo cuando produce un sangrado, lo que hace el corazón es intentar compensar. ¿Y cómo compensa? Con aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, esto nos lleva a una arritmia. Lo que está ocurriendo aquí es que estamos ante un paciente probablemente taquicárdico, un paciente que está presentando arritmias, que está presentando un distrés cardíaco, que está inducido además por el dolor. El solo hecho del dolor extremo el que está siendo sometido está causando un daño muy grave sobre su propia frecuencia cardíaca y sobre la forma en la que está operando el corazón. Eh, Más adelante nos hablan de una herida que le causan, una herida penetrante infligida post-mortem, ya el reo ha muerto, utilizan una lanza, es lo que describe la historia, en uno de sus costados y se describe que salió sangre y agua. Y realmente, pues, estamos hablando de un paciente que realmente estaba muerto. De lo contrario, es imposible que esto ocurra. Es un hecho que nos lleva a declarar la muerte real del paciente, o en este caso del acusado. Eh, la sangre en este caso está correspondiendo al contenido del ventrículo derecho, que es muy probable que estuviese mezclado con coágulos y se habla del líquido, del agua, suero sanguíneo separado por la coagulación post-mortem. Esto ocurre una vez el paciente está muerto. Si el paciente está vivo, no ocurre esto.
De manera que ese fluido seroso, que es casi transparente, que si a alguno de ustedes les han hecho una muestra de sangre y han visto cómo se centrifuga la sangre, ustedes habrán visto que en el tubo de ensayo queda hacia la parte superior un líquido que es transparente y hacia la parte inferior queda un contenido el contenido rojo, es decir, las células quedan hacia el fondo en el centrifugado y hacia la parte superior queda ese contenido líquido casi transparente que llamamos en medicina el contenido seroso. Hansel, dime. Perdón, ¿qué es patognomónico? Ah, ok, es un término médico que quiere decir característico, mandatorio, sí o sí ocurre. Es algo que que se presenta sí o sí. Ok, entonces estamos hablando de una persona que ha tenido un derrame pericárdico realmente. Ese derrame pericárdico lo que hace es que el líquido pleural se acumule cuando es atravesado por la lanza, tanto el líquido seroso como el contenido sanguinolento, que ocurre esa separación cuando tenemos este evento post-mortem. Jesús no murió por la lanza. Realmente lo que nos indica la salida de sangre, que es el tejido coagulado, el componente coagulado, y el líquido seroso, transparente, que interpretan como agua, pues nos está diciendo que realmente el paciente en ese instante ya estaba muerto. Eh, que lo que ocurrió fue una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, que hubo un shock irreversible. Luego le hacen esa pericardiotomía, que es traspasarlo con la lanza, que confirma pues que el paciente ya estaba muerto, porque si estuviese vivo en ese instante, lo que hubiésemos visto era una hemorragia pulsátil, pero esto no ocurrió. Entonces, realmente nos están hablando de que el paciente en ese instante ya había muerto. Entonces, como resultado de toda esta descripción, Hansel, dime. ¿Cuánto tiempo pasa esta separación del plasma para que pudiera ser atravesada con la lanza? No, no es inmediato, o sea, no, bueno, no sé, pregunto, no creo que inmediatamente después de la muerte esto suceda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se pueda No, no presentar? es inmediato. Estamos hablando de 20 minutos aproximadamente. Ya comienza, no, antes, 15 minutos, ya comenzamos a tener un efecto de coagulación intravascular. Lo que pasa es que aquí el evento describe un derrame pericárdico. Esto es una acumulación de líquido seroso dentro de... El corazón está envuelto por una capa eh, que se llama pericardio, que se cubre una telita transparente, muy fina, transparente, que recubre todo el corazón, pero en algunas ocasiones el líquido se acumula entre el tejido cardíaco, es decir, entre el tejido del corazón y esa capa. A eso es lo que le llamamos un derrame pericárdico. Y esto ocurre como resultado de todos los eventos que hemos venido mencionando. Entendemos entonces que aquí había una insuficiencia cardiorrespiratoria, estaba colgado en el madero, que se produjo un shock hipovolémico causado por el evento desde la flagelación. Ya comenzó a existir pérdida de sangre, pérdida de la bulimia, decimos, y en ese instante lo que ocurre es el corazón comienza a esforzarse para intentar llevar sangre a los tejidos, a los órganos, pero el corazón termina colapsando. Y no solo colapsa por la misma situación, sino además por el otro estrés, el estrés adicional a que está siendo sometido, que es el problema respiratorio. Entonces acá tenemos un choque hipovolémico, traumático, el estrés metabólico producido, que se complica también por el mecanismo de asfixia por la posición a la que está sometido en la cruz. Una hemorragia aguda, entonces que desencadena ese estado de shock. Le llamamos posteriormente a eso la hipoperfusión tisular, es decir, que el oxígeno no llegó a los tejidos, se produce la taquicardia compensatoria, se produce la liberación de catecolaminas, se produce el colapso cardiovascular y el fallo multisistémico. O sea, esto es una muerte espantosa realmente. Yo no sé si logramos describir realmente lo que está ocurriendo acá. Hoy en día las penas de muerte se basan en la utilización de medicamentos sedantes muy concentrados con el objetivo de que la persona fallezca prácticamente sin dolor. No, acá estamos hablando de una muerte
con tortura previa espantosa, un detenido que está siendo sometido a una cantidad de traumas previos que le llevan a una descompensación de su flujo sanguíneo y el corazón comienza a tratar de compensar esa carga y el momento en que intenta compensar, por eso se habla de sed, ¿no? Tengo sed. Por favor, estaba completamente deshidratado, estaba perdiendo la sangre, y había una disminución de su volemia. Tenía que tener sed definitivamente. Es un evento absolutamente agónico, o sea, esta es una muerte realmente espantosa. Lo que nos encontramos acá es una cosa realmente espantosa. Bueno, ahí les dejo algunos otros datos adicionales. Eh, Llegando entonces como conclusión a la... Sí, hay un evento interesante acá y es que esa acidosis, que llamamos acidosis respiratoria, em, que es finalmente lo que va a producir el evento cardíaco, es decir, el fallo cardíaco. Jesús muere por un paro cardiorrespiratorio, sin duda, pero probablemente antes de tener el fallo cardiorrespiratorio se produjo una arritmia, probablemente una fibrilación ventricular causada por la pérdida también de sangre. Ahí es donde viene el paro cardiorrespiratorio y la falla multiorgánica masiva y se produce la muerte, ¿no? Una muerte agónica realmente, agónica, terrible. Eh, lo estamos viendo, insisto, no desde el punto de vista espiritual, lo estamos viendo desde el punto de vista físico, médico, forense, cómo una persona es sometida a una situación de estas es realmente extremo. O sea, no puede hablar de que hay muertes en el mundo y bueno, en Colombia hay unos casos bueno, y también creo que hay en otros países unos casos de homicidio que son realmente muy graves, pero la forma en la que se desarrollan, pero esta muerte es terrible. Dime, Hans. Aquí veo que hay hipoxia tisular global. No sé qué consecuencia tenga esto. Me imagino yo que al momento en el que el músculo no tiene oxígeno, supongo yo que no hay manera que los desechos metabólicos los elimine y supongo yo que, digo, supongo porque no sé, por eso pregunto, ¿no? Que es como cuando uno tiene una jornada de mucho ejercicio y que los músculos duelen porque no está circulando el ácido láctico, que es lo que yo entiendo que genera dolor en el músculo. Entonces quiero pensar que si había una hipoxia tisular, también hubo un dolor muscular bastante importante que se fue agravando con el paso de los minutos, porque por la posición per se, que era bastante demandante para los músculos, y por el problema de la no circulación de las toxinas. ¿Es correcto esto? Que podríamos pensar que fue algo doloroso Ok. muscularmente hablando también. No, sí, claro, me devolví hasta esta lámina porque cuando hablamos de la hipoperfusión tisular y justamente del shock hipovolémico, se produce algo compensatorio que es la taquicardia, pero también se produce algo compensatorio que es la liberación masiva de catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas, son neurotransmisores, estamos hablando de dopamina, estamos hablando de norepinefrina, de epinefrina, es decir, de adrenalina, todo intentando compensar el estrés que está siendo causado por todos los eventos que están ocurriendo. Es decir, el cuerpo tratando de compensar. Fíjense que en estas situaciones de riesgo, siempre el cuerpo intenta proteger el cerebro. En últimas, lo que se quiere es que el cerebro reciba oxígeno en todo momento, porque la sabiduría con la que estamos hechos permite que nosotros podamos vivir sin una pierna, sin un brazo, sin un pulmón, sin un riñón, pero no sin cerebro. O sea, si no hay cerebro, no hay vida. Incluso hasta el corazón podemos reemplazarlo en algunos casos, cuando hay cirugías de reemplazo de corazón, pero no del cerebro. O sea, el cerebro no hay forma de reemplazarlo. De manera que cuando ocurre esta liberación de catecolaminas, lo que se intenta es que el cuerpo, me van a perdonar la comparación, porque es muy burda, pero es para que nos entendamos.
en una película de autos, resulta que el que va perdiendo la carrera mueve un botón y entonces sale un líquido súper especial extra que hace que el carro que iba quedándose atrás entonces tenga la máxima velocidad y llegue de primero. De cierta manera, esto es lo que ocurre cuando hay una liberación de catecolaminas. Lo que se intenta es hacer un start eh, a a los diferentes organismos, a los diferentes órganos del cuerpo para que el organismo en general reaccione, pero especialmente protegiendo el cerebro, porque es hacia donde se va a dirigir el flujo sanguíneo principalmente. Entonces, como acá estamos ante un paciente que ha tenido una hemorragia masiva. Al tener hemorragia significa que tenemos mayor cantidad de sangre circulando, menor cantidad de sangre circulando. Esa menor cantidad de sangre circulando, pues tenemos que darle prioridad. Entonces, esa prioridad va a proteger los signos vitales. De hecho, el vaso, por ejemplo, es una especie de esponja que mantiene una cantidad de sangre en reserva, que en caso de que tengamos una laceración o una herida sangrante, esa sangre que está en el vaso lo que intenta es, se saca de allí y comienza a enviarse a los órganos vitales, corazón, pulmones, riñones, cerebro, tratando de compensar, ¿sí? Darles prioridad y sobre todo al cerebro. Cuando llegamos entonces al evento mediante el cual tenemos esta hipercapnia, cuando tenemos la inspiración forzada, cuando tenemos la dificultad respiratoria, eh, viene esta hipoperfusión. Significa que la sangre no está llegando a los tejidos. O sea, la sangre no llega a los tejidos y el poco oxígeno que llega, pues realmente no es oxígeno porque está contaminado, porque hay una acidosis respiratoria por la posición del cuerpo que no está logrando ventilar, se produce esa acidosis metabólica. Entonces, sí, es decir, se queda sin oxígeno el cuerpo. La última célula del cuerpo necesita oxígeno, o sea, cada célula de los huesos, cada célula del estómago, cada célula muscular necesita oxígeno siempre, cada célula del cuerpo necesita oxígeno. Necesita una buena calidad de oxígeno. Por eso cuando uno va al médico le ordenan un hemograma para ver cómo estamos de hemoglobina, cómo estamos de fijación de hierro, cómo está transportándose el oxígeno a las diferentes células del cuerpo, porque si no hay transporte de oxígeno, pues fallan los órganos. Estamos aquí ante un paciente que está siendo sometido a una dificultad respiratoria sostenida progresiva ante la hipercapnia, ante la hipoxia severa, la acidosis respiratoria y la poca cantidad de oxígeno que tiene, pues no llega a los tejidos. A eso nos referimos con esa hipoperfusión tisular. No llega a los tejidos el oxígeno. Por supuesto que se produce dolor. Es un dolor agónico. En cada célula del cuerpo que no está recibiendo oxígeno, porque las células sin oxígeno se mueren. O sea, si la célula, la única forma de que una célula viva es porque tiene oxígeno, es decir, porque hay circulación de sangre, porque la sangre transporta el oxígeno, hace el intercambio en los pulmones, sale el dióxido de carbono, entra el oxígeno y el oxígeno se va hasta la última célula, pero si esa célula no tiene oxígeno, pues la célula se muere y al morir, pues se muere con todo lo que tiene por dentro, incluso terminales nerviosas. Entonces, cada célula del cuerpo está doliendo, no hay oxígeno. Esto es realmente espantoso lo que estamos viendo acá. O sea, cada célula del cuerpo está doliendo, cada célula del cuerpo está sufriendo, cada célula del cuerpo se está muriendo porque no está recibiendo oxígeno, está recibiendo veneno, el veneno que el propio cuerpo está produciendo porque no logra ventilar adecuadamente. Además de eso, la cantidad de sangre que hay pues es menor a la que debería existir. El dolor mismo produce el daño cardíaco. Estamos hablando entonces de un corazón que seguramente antes de entrar en paro total hace fibrilación, probablemente una fibrilación de tipo ventricular. Ahí viene el paro cardiorrespiratorio, ahí viene la falla multiorgánica masiva causada básicamente porque no tenemos oxígeno suficiente y ahí viene la muerte.
Una vez se produce la muerte, entonces inmediatamente se inicia el proceso de coagulación de la sangre, el daño en el corazón, seguramente también con el derrame pericárdico, que es lo que nos describen cuando la lanza ingresa por el costado y aparece la sangre y el agua. Luego nos hablan de que el cuerpo de, del ejecutado fue descendido de la cruz, lo llevan a un sepulcro que estaba nuevo, lo ponen en un sudario, seguramente impregnado con mirra y aloe, que era lo que se utilizaba como método antiséptico en aquella época, y conservantes. Y bueno, también se nos narra que el cadáver le fue entregado a un ciudadano que estaba allí en aquel momento para que sea sepultado. Hay algunos testigos que están junto a la cruz, por lo menos la mamá de- del acusado y en este caso también un amigo de él que se llamaba Juan, eh, y ellos digamos que validan también la muerte del detenido. O sea, aquí hay varios elementos importantes. ¿Por qué esto es importante? Porque es relevante. Porque no solamente tenemos testigos que están evidenciando que murió, sino que además fue llevado a un sepulcro que estaba nuevo. Es decir, no hay forma de que se confundiera el cuerpo con otro, porque el sepulcro no había sido utilizado anteriormente. Adicionalmente, el hecho médico de que se extrajera agua y sangre, es decir, indica que realmente la persona estaba muerta, porque si estuviese vivo, hubiésemos tenido una expulsión de sangre a chorro ante una cortada de ese tipo, y eso no ocurrió. Es relevante eso, es relevante porque Jesús en ese instante estaba muerto. Es lo que podemos concluir, realmente estaba muerto. No es que estaba vivo y lo bajaron vivo todavía y entonces él se levantó y siguió caminando por allí para que lo vieran. No, evidentemente estaba muerto. Es lo que se narra, lo que se describe a través de las narraciones de las cuales tenemos conocimiento. No hay forma de que se confunda el hecho de que era Jesús porque el sepulcro era nuevo, de manera que no hay explicación acerca de por qué la tumba resulta vacía. Y ese es un evento interesantísimo y clave dentro de la fundación de la iglesia primitiva. Estamos hablando de que la tumba estaba vacía y ese es realmente el más grande de los milagros que podamos tener. Luego venimos entonces, ya para terminar, hablamos un poquito aquí acerca de los discípulos y cómo los discípulos sufren una transformación psicológica profunda. Estamos hablando de un grupo de personas que habían abandonado a su maestro una vez es arrestado, una vez lo ejecutan. Para ellos era imposible, ellos creían en el Mesías, entendían que el Mesías era hijo de Dios y lo declararon además. Sin embargo, este grupo encuentra que su líder, su Mesías, el Hijo de Dios, a quienes ellos consideraban Dios mismo, pues resulta que está muerto, que ha sido crucificado, que tienen evidencia de que murió, que lo vieron, hay testigos. Y esto realmente causa en ese grupo algo que se ha denominado como un shock traumático y más adelante el shock postraumático. Pero más que eso, la desesperanza, el temor, el miedo que produjo en ellos el arresto de su líder, la ejecución de su líder, a quien veían como Mesías, y causa en ellos esa aparición del instinto de conservación que anula la lealtad que tenían frente a su líder en ese momento. Un instinto de conservación, es decir, nos van a matar a todos. Si nuestro líder que era Dios se murió, o sea, ¿qué nos espera a nosotros? Nos van a matar igual. Y la muerte por cruz ya habían visto cómo era de espantosa. Viene la negación de Pedro, el abandono de los líderes, la vergüenza, la culpa, todas esas emociones que se convierten en motivadores para el cambio de comportamiento de un grupo que estaba dedicado a predicar, a enseñar la buena nueva y todo el mensaje de amor y todo lo que ustedes quieran. En ese momento eso queda en nada, queda totalmente anulado.
Estamos ahora ante un grupo que está huyendo, está en peligro de supervivencia. Es un grupo que está escapando para tratar de sobrevivir. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús resucitado posteriormente. Y esto es realmente lo que consideramos como un catalizador de la transformación conductual de estas personas, de este grupo. Y aquí es donde realmente se produce lo que podemos entender como una experiencia de conversión real de este grupo, donde reorganizan su identidad, reorganizan sus valores. Estas personas que habían sido predicadores de una teoría y luego pasan de ser predicadores de la teoría a ser fugitivos y a estar avergonzados y a poner en duda todo lo que han predicado, ahora se encuentran con su líder resucitado. Y esto sí que produce una verdadera conversión en sus vidas. Es como el cristiano que es cristiano durante mucho tiempo, durante muchos años, pero un día de pronto se convierte. Después de haber sido cristiano mucho tiempo, estar en la iglesia, un día se convierte de alguna manera porque ocurre algo extraordinario. Así a veces le ocurre a algunas personas. Bueno, esto está ocurriendo aquí ante este grupo de seguidores de Jesús. Insisto, pasan de predicar sobre las buenas nuevas, sobre el amor, sobre todo lo que enseñaba Jesús, y ahora resulta que son fugitivos, son traidores, están escondidos, son perseguidos. Y luego viene el evento de la resurrección, se reencuentran con Jesús y esto sí que los transforma de verdad. Y ahí viene el momento de la reconversión y es lo que decimos, lo que denominamos como la reorganización de su identidad y la reorganización de sus valores, porque entonces lograron por fin invalidar la muerte. Y esa es una de las grandes motivaciones del cristiano, invalidar la muerte, el concepto de eternidad. Ya esa desesperanza que tenían, esa disonancia cognitiva entre la fe que tenían en ese Jesús crucificado y ahora, y el trauma que les produjo su ejecución, ahora resulta que esa disonancia cognitiva tiene una recomposición y estamos encontrándonos de pasar de un símbolo de derrota a un símbolo de victoria, a un sacrificio que llamamos el sacrificio redentor. Y sienten que esa culpa que tenían comienza a ser aliviada, sienten que comienzan a ser perdonados y sienten que sí comienzan a ser recomisionados. Estamos hablando de la comisión, ¿cierto? Y ahora se encuentran ellos como grupo allí en el evento del aposento alto y ocurre un evento que llamamos de tipo psicosocial, que es extremadamente complejo. Un grupo que está traumatizado, ejecutaron a su líder, están paralizados por el miedo, por la culpa, están confundidos, sienten que todo lo que hicieron, enseñaron, predicaron era falso y no logran identidad, no logran identidad, no logran cohesión. Y es cuando viene Jesús y hace ese proceso de en ellos, se produce ese proceso de verdadera conversión. Ellos tenemos que verlos como un grupo que incluso algunos de ellos habían abandonado su familia para ir en pos de Jesús. Por eso hablamos de rupturas traumáticas de sus estructuras familiares y sociales. Por eso hablamos ahora de que se están reuniendo los discípulos, esos que habían acompañado a Jesús y que ahora están con la familia sanguínea de Jesús y que están con otras personas como María Magdalena y comienzan a verse como un nuevo grupo. Esta gente que no se conocía lo suficiente o que se habían visto, ahora se están entendiendo como familia, como que se pertenecen el uno al otro, como que pasaron de ese desarraigo y de esa persecución ahora a, a estar unidos por este concepto del perdón, de la recomisión por Cristo que ha resucitado. Y comienzan a cohesionarse y a fortalecerse. Comienzan a definir su significado en el tiempo. La muerte no importa, el tiempo no importa, no importa el sufrimiento que tengamos en este mundo, tenemos convicción de que viene algo mejor.
comienza a inaugurarse realmente es eso que llamamos el reino eterno. Se les perdió el miedo a la muerte. Esos que habían estado corriendo, escapando, huyendo cuando Jesús es capturado, ahora están perdiendo el miedo a la muerte. Y viene el evento de esta unión ratificada por el Espíritu Santo. Y aquí es cuando decimos, viene esta catarsis grupal colectiva que transforma a estas personas, les da un propósito misionero, les da una convicción absoluta y comienzan a convivir. Y hablamos de que viene la enseñanza apostólica, de que comparten la comida, de que comparten los bienes, de que hay una nueva sociedad que no había existido hasta ese momento. No, no había existido una sociedad como esa antes. Existía la sociedad romana, existía la sociedad judía, había existido la sociedad israelita, pero nunca había existido una sociedad como esta que estaba surgiendo, en donde todo era de todos, en donde se podía compartir la comida, en donde no le temíamos a la muerte, en donde tenemos esperanza en el futuro, en donde tenemos esperanza de redención, y se comienza a generar a esto que llamamos una micro sociedad con sus propias normas, con sus propios valores, sin miedo a desafiar el orden social establecido por el imperio. Esto es lo que llamamos como una reconfiguración familiar. Superan el trauma y lo superan a través de la narrativa redentora. Ahora tienen un significado, y es un significado verdaderamente trascendente. Es una nueva recomposición social que los une, que los hace familia en donde estén. En México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en donde sea que estén, los convierte en una sola familia, aún sin haberse visto antes, sin haberse tocado las manos nunca, se convierte en una sola familia, una comunidad resiliente que tiene un propósito único, siguiendo el mandato de ser testigos hasta lo último de la tierra, el instinto de trascender, el instinto de ser dignos, de ser llamados hijos de Dios, de enfrentar la persecución, ahora con valentía, sin temor, ahora con una identidad colectiva por fin forjada en la adversidad, ahora con una identidad colectiva forjada por lo que antes habían explicado de forma teórica, lo que habían enseñado de forma teórica, ahora vista de forma real. Ahora entendían que la muerte no tiene importancia. Y al entender que la muerte no tiene importancia, la muerte eterna no tiene importancia, así es que entendemos que este grupo de gente que estaban aterrorizados, sumidos en la tristeza, en el olvido, ahora se atreven a desafiar imperios y a expandirse y a traspasar los siglos y a alterar el curso de la humanidad. Y ahí, en ese instante, nació la Iglesia Cristiana Antigua. Y aquí estamos nosotros, sus hijos, sus descendientes. La próxima semana hablaremos de la expansión de ese grupo, de la expansión de la iglesia. Permítame, voy a suspender la grabación.